Recuerdo que al día siguiente de ese trágico accidente, mi esposo y yo nos fuimos hacia San José, primer bus de la mañana, a las 2:30 de la mañana para poder llegar temprano allá al hospital Calderón Guardia, porque a él lo habían trasladado para allá, el hospital Calderón Guardia. Y llegamos allá y ya nos dijeron que estaba en cuidados intensivos, en UCI, y comenzamos a hacer los respectivos papeleos para poder entrar y verlo. Ya como a las 11 de la mañana logramos entrar. Recuerdo que mi esposo me dijo, vaya usted primero porque yo sé usted cómo está desesperada de ver a Donis, entonces entre usted primero. Les cuento que se siente algo feo, siente una sensación extraña, una presencia fea entrar en ese lugar a cuidados intensivos, porque ahí hay personas que están luchando por su vida, que están luchando por sobrevivir, por vivir. Cuando yo entré ahí yo sentía escalofríos, a uno le da dolor de estómago, le da de todo. Pero yo dije, Señor, tienes que darme las fuerzas. Te pido que me des fuerzas para poder entrar ahí y ver a mi hijo. Te lo pido. Y Dios me dio las fuerzas. Claro, cuando yo entré y lo vi, yo lloré. Yo lloré amargamente. Verlo como él estaba con puras máquinas por todos lados, mangueras, respirando por una máquina, inconsciente. Entonces yo lo primero que hice fue abrazarlo, darle un beso, decirle que lo amaba mucho, que despertara, que lo estábamos esperando, que Dios lo amaba mucho y que todo iba a estar bien. Pero también le dije que le pidiera perdón a Dios. Le dije, papi, pídale perdón a Dios. Yo no sé si me escuchas, pero yo te pido que le digas a Dios que te perdone tus pecados, tus errores, y dile que tenga misericordia de ti, que te dé otra oportunidad, que tú te puedas levantar de esta cama para que le puedas servir a como Él quiere que tú le sirvas. Díselo ahí, díselo en tu mente, a que no puedas hablar, pero si me escuchas, pídele a Dios eso. Recuerdo que ese día oré por él, lo puse en manos de Dios, y los médicos ya me dijeron cómo estaba toda la situación con él, no me daban esperanza. Me decían, señora, a como pueda que su hijo despierte del coma, puede que no despierte, porque él estaba en coma. Este, y, y yo cuando escuché esas palabras, yo dije, en el nombre de Jesús, yo no acepto este diagnóstico que me están dando los médicos, no lo acepto ni lo aceptaré, Señor, porque tú tienes la última palabra. Tú eres el mejor médico, tú eres mi Dios poderoso, el Dios de milagros, el que yo he creído y seguiré creyendo. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Y me agarré duro de la mano de Dios desde ese día. Fue muy duro, fue muy difícil, muchas veces me derrumbaba, siempre salía llorando. La gente me miraba y me decían, no sé qué le está pasando, señora, pero sea lo que sea, todo va a estar bien, me decían, ¿verdad? Y sea valiente, sea fuerte, me decían. Pero yo siempre que salía de ese hospital, cuando iba a visitar a mi hijo, yo salía derrumbada. Muchas veces eh, entraba a los baños para llorar, para que no me vieran llorando. Y duraba ahí hasta que ya me tranquilizaba, entonces salía nuevamente. Pero sí, siempre confié en Dios, siempre me agarré de la mano de Dios, por más difícil que fuera ese diagnóstico de los médicos, porque como les digo, no me daban esperanza con él. Me decían, él no va a volver a ser el mismo, de que él vuelva a hablar, muy poco las posibilidades, de que él recuerde las cosas, muy poco, de que él vuelva a caminar, muy poco. Las probabilidades de todo, de que él fuera a recobrar su vida normal, eran muy pocas las probabilidades que los médicos me decían. Pero yo decía, no, Señor, este diagnóstico yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y tú tienes el diagnóstico de mi hijo, Señor, tú lo tienes ya. Y yo voy a confiar en ti, en tu palabra y en tus promesas. Y así lo hicimos desde ese día. Nos agarramos de la mano de Dios, lo pusimos a él en manos de Dios. Y muchas veces
este, era difícil porque cuando yo llegaba a veces él estaba más complicado. Había una complicación, al día siguiente había otra complicación y me decían está mal, su hijo está muy mal, su hijo está muy grave y no despertaba del coma, él no despertaba, estuvo casi un mes que no despertaba y yo lloraba. Recuerdo que yo lloraba y le decía, Señor, escúchame, ayúdame, Señor, que mi hijo despierte, Señor, dale otra oportunidad. Ya casi al mes, él fue como reaccionando ya un poco. Ya le quitaron la manguera por donde él estaba respirando, ya respiraba por sí mismo. Ya medio abría los ojos así inconscientemente, pero uno le hablaba y él no respondía. Entonces, pero seguimos creyendo en Dios y ahí les seguiré contando todo cómo ha sido este proceso desde que él estuvo en el hospital hasta hoy. Entonces ahí vamos a ir poco a poco, les voy a ir contando este testimonio para la honra y gloria de Dios, para que muchas personas que están pasando quizás este mismo proceso que hemos pasado nosotros con un familiar, no se desesperen. Uno se desespera al momento, uno quiere ver mejoría, uno quiere ver que Dios haga las cosas rápido, al momento, pero Dios, dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo, que Él hace las cosas a su debido tiempo. Y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él y ser muy pacientes, no desesperarnos, confiar